Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. En materia de mercados, tuvimos realmente una semana con resultados laterales. No hubo ni grandes ganadores ni grandes perdedores, con excepción de la bolsa de Shanghái, que sí pierde el 3% en la semana, y luego hablaremos de China, que tiene sus propias particularidades. Pero, por ejemplo, el Nikkei apenas si creció el 0.9%, Shanghái perdió el 3%, el Eurostock 600 estuvo totalmente lateral, el Dow ganó el 0.59%, el S&P pierde el 0.27%, Nasdaq pierde el 1.60%, la Bolsa Mexicana de Valores pierde el 0.59%. El peso le gana al dólar por 0.5%, y el euro disminuye en 0.34 su valor con respecto al dólar. Pero empecemos primero con la inflación en Estados Unidos, que si bien mostró un pequeño rebote, porque pasó del 3% en junio al 3.2%, el rebote fue menor a lo que se esperaba. Y aparte, este es consecuencia de una comparación numérica, porque en julio del año pasado la inflación en Estados Unidos estuvo muy baja. O sea que eso realmente le ayudó a los mercados y lo recibieron bastante bien. Después se enfriaron un poco por declaraciones de funcionarios de la Fed, que siguen siendo muy agresivos y siguen pidiendo más tasa. Pero lo que sí le pegó a los mercados fue el hecho de que Moody's ahora, recordemos que Fitch le bajó la calificación a la deuda soberana de largo plazo de Estados Unidos. Bueno, pues ahora, en la semana que termina, Moody's degradó la calificación de 10 bancos regionales. La razón de esta degradación es que dice que en los resultados al segundo trimestre la rentabilidad cayó mucho, y aparte porque no tienen grandes exigencias de capital, pues son bastante vulnerables. Estoy seguro que Jorge Gordillo nos va a ampliar esta información con mucho más precisión. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Creo que lo englobas muy bien. Terminamos la semana pasada con preocupación. O sea, todo el enfoque que hemos estado viendo en todo el año es qué va a pasar con la política monetaria en Estados Unidos, hasta dónde va a llegar la tasa de interés, qué tan rápido está bajando la inflación y qué efecto está teniendo estas altas tasas de interés en la economía norteamericana y en la economía global. Entonces, en esa visión vino una sorpresa. Y la semana pasada, como dices, la calificadora Fitch le baja la calificación a Estados Unidos y nos pone a todos un poco con pelos de punta, porque ¿cómo puede ser posible que la economía más grande del mundo esté con una calificación que no sea AAA? Y en eso estamos acostumbrándonos a esta nueva realidad. Estados Unidos tiene para pagar y tiene para hacer frente. La preocupación es más de mediano plazo. Bueno, entonces el mercado entiende esto y mejora su percepción para esta semana. Pero viene otro embate ahora de otra calificadora sobre el sector bancario. Esto ya lo recordamos. En marzo habíamos tenido problemas con los bancos pequeños en su problema de liquidez. Ahora, en donde está reflejando ese problema de rentabilidad. Ahora, el indicador que más nos importaba entonces ya esta semana, el dato de inflación en Estados Unidos. Esta es una variable muy importante para tratar de adelantarnos qué puede hacer la Fed en su reunión de septiembre. ¿Seguirá aumentando las tasas o ya llegó a su máximo? La inflación fue suficientemente baja o menor a lo esperado como para que el mercado esté tranquilo de que ya no va a aumentar tasas la Fed. Pero después salió un dato de precios al productor en donde estas sí pueden
muestra ciertas señales de que esto todavía no está dicho, que tendremos que esperar a la información que salga a principios de septiembre. Y bueno, hay que irnos acomodando porque lo que haga la Fed en septiembre sí va a ser muy importante en la decisión que tomemos de inversión de aquí a lo que resta del año. Estoy de acuerdo con lo que dices y tengo la impresión de que hay una opinión mayoritaria en la Reserva Federal para incrementar otro poco la tasa de interés. Y esto, pues evidentemente, es lo que causa esa incertidumbre en los mercados. Y otro comentario que haría es que me llamó la atención cómo respondió la señora Yellen ante la baja de calificación de Fitch a la deuda soberana de Estados Unidos, diciendo que se habían equivocado, que no procedía, que no habían visto los datos hacia adelante y que estaban tomando decisión sobre datos del pasado, ¿no? Ahora, vamos a China. En China preocupa que después de la pandemia no le han logrado dar la vuelta. Se equivocaron cuando cerraron la economía por segunda vez, rectificaron, pero no han logrado que despierte la economía. Tuvieron un buen trimestre, un buen primer trimestre, sin embargo esto no se ha repetido. Y a pesar de que han puesto algunos estímulos de carácter fiscal para estimular su economía, yo creo que han sido primero tardíos y en segundo lugar también insuficientes. Y ahora lo que preocupa es que la inflación baja y esto los puede llevar a una deflación, ¿no? Es decir, no tener crecimiento y esto sería gravísimo para la segunda economía más grande del mundo. Pero ¿qué opinas, George? ¿Tú crees que le van a poder dar la vuelta? Bueno, es muy interesante porque lo que está pasando en China, porque lo que sucede es que China se está especializando en otros sectores que no dominaba, como es el sector automotriz. Entonces, esto sí le está dando dificultades a China. El empresariado chino está muy supeditado a lo que haga el gobierno chino. Están esperando que vengan estímulos diferentes que no están necesariamente llegando y que no necesariamente les van a generar un cambio completo. Tienen problemas internos en su sector inmobiliario. China no está pasando buenos momentos y por supuesto que hay que tener mucha atención para lo que puede ser el próximo año, ¿no? De acuerdo, Jorge. Oye, nos quedan 3 minutitos. Platiquemos de México. ¿Realmente la economía mexicana está jalando mejor de lo que esperábamos? Me recuerdo que a principios de año nuestras proyecciones eran crecer el 1,5%. Hoy, pues yo creo que casi todo el mundo coincide en que este año el crecimiento va a estar en 2,7, ¿no? Y ya tuvimos un primer semestre con un 3,6. En fin, las cosas van mejor. Sale el dato de la inflación y a mí me gustó. Ya estamos abajo del 5% en la nominal, ¿no? 4,79 si no me equivoco, de 5,06. Baja un poquito, muy poquito la subyacente, pero finalmente baja y también es buena noticia. ¿Crees que la tendencia va a seguir por ahí? Y la pregunta más importante, ¿habría la probabilidad de que Banco de México disminuyera la tasa a fin de año? Bueno, aquí está amarrado en una situación contrastante el Banco de México, porque por un lado, su tasa de interés en términos reales cada vez es mayor y está ofreciendo demasiada tasa muy restrictiva en momentos donde estamos, como dices, bien en la economía y hay mucho miedo de que se desacelere en el exterior por parte de Estados Unidos. Entonces, sí hay la posibilidad o hay el riesgo de que este nivel de tasa termine lastimando a la economía. Entonces, por eso es que hay muchas voces que dicen que Banxico podría empezar a disminuir la tasa de interés tan pronto como finales de año y tiene argumentos positivos. El problema está en que los datos de inflación en algunos sectores, sobre todo los sectores que más le afectan a las personas que menos tienen, como son los alimentos, siguen estando muy pegados al 10% de crecimiento anual. Todavía no bajan como quisieran y empezar a adelantarnos una baja en la tasa de interés podría provocar una nueva ola de aumentos en la inflación, sobre todo que estamos viendo que los energéticos o el precio del petróleo otra vez está cotizando arriba de los $80 por barril, puede generar otro tipo de presión. Entonces, está en una situación complicada Banco de México sobre qué hacer en los siguientes meses, esperar a que baje
su tasa como lo hace la Fed o adelantarse con el riesgo de lastimar a la economía, pero por el otro lado, con el riesgo de perpetuar o hacer que la inflación baje con menor velocidad deseada por parte del Banco Central Mexicano. Bueno, pues vamos a tener que estar muy al pendientes porque esto es crucial. Y entiendo que la inflación subyacente está siendo muy pegajosa, el nivel en el que estamos todavía sigue siendo muy alto, pero pues hay que buscar ese equilibrio. Tasas reales arriba del 6% no las veo en ninguna parte del mundo, ¿no? Y esto pues está trayendo consecuencias, creo yo, negativas. Es parte de la razón del superpeso, que también, como lo he dicho muchas veces, pues yo creo que a veces nos está costando más que los beneficios que nos pueda dejar, ¿no? Yo preferiría ver un pesito más pegado en los 18 y un crecimiento más amplio, y no un superpeso que está afectando los sectores que mayor crecimiento nos pueden dar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi conclusión. ¿Tienes algo más que agregar, mi querido Jorge? Porque ya se nos acabó el tiempo. No, por último, llama la atención lo que vimos en la producción industrial, sobre todo el lado de construcción, que ha estado muy lastimado por el año pasado y principio de este año. Vimos un segundo trimestre muy vigoroso para la construcción, que puede estar relacionado con la política, con la inversión pública que se está acelerando porque está terminando el sexenio, y algo quisiéramos ver por el lado del nearshoring. Entonces vamos a estar muy atentos en este sector porque sí es muy importante de cara a la perspectiva de los próximos años. Sí, yo creo que el nearshoring está influyendo porque el crecimiento en la construcción no se está dando en vivienda, se está dando en bodegas industriales, en plantas industriales, y eso seguramente tiene que ver con el nearshoring. Ojalá y la semana entrante platiquemos un poco de ello. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros cada semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Hasta la próxima semana, que estén muy bien.